Cuando Bitcoin valía $12.000, decir que llegaría a 100.000 parecía una locura. Hoy, esa locura ya no suena tan ridícula, y 1.000.000 por Bitcoin ya no parece una fantasía, solo parece cuestión de tiempo. Pero todavía hay millones de personas que no logran visualizarlo, que no entienden cómo algo que parecía inútil puede terminar siendo inalcanzable. Y por eso este video existe, para mostrar con números y no opiniones, porque 1.000.000 por Bitcoin no solo es posible, sino inevitable, si usted comprende cómo funciona realmente el precio. Este no es un video para especular, ni para decirle cuándo comprar o vender. Es una exploración lógica basada en datos públicos para entender cómo pequeños cambios en el capital global pueden empujar el precio de Bitcoin a niveles que hoy parecen ciencia ficción. Pero si no entiende cómo se forma el precio de Bitcoin, nunca va a entender por qué podría llegar a 1.000.000. Así que comencemos por ahí. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar cómo se determina el precio de Bitcoin? ¿Esa cifra mágica que ve todos los días, de dónde sale exactamente? La mayoría de la gente nunca se lo pregunta, y eso los lleva a cometer un error básico: creer que para que el precio suba al doble, debe entrar el doble de dinero al mercado. Pero no es así. El precio de Bitcoin, como el de muchos activos, se determina en el margen. Eso significa que el valor de mercado no refleja lo que todos pagaron, sino lo que alguien está dispuesto a pagar hoy mismo. Si alguien compra un solo Bitcoin por $120.000 en cualquier exchange, ese se convierte en el nuevo precio de referencia, aunque los otros 19 millones de Bitcoin no se hayan movido. Esa compra individual afecta al precio total, y ese principio es clave, porque Bitcoin no necesita que el capital global se duplique, solo necesita que una pequeña parte compre en el margen para empujar el precio hacia arriba. Piense en cómo se valoran las casas. El precio de su vivienda no depende de cuánto paga usted, sino de lo que alguien más está dispuesto a pagar por una casa similar en su barrio. Ese último precio se convierte en el nuevo estándar. Con las acciones pasa algo parecido. Amazon, por ejemplo, puede tener millones de acciones sin moverse, pero si alguien compra una sola acción a $226, esa cifra se aplica como referencia para todas. Y con Bitcoin pasa exactamente eso, pero a escala global, 24/7, con una liquidez brutal. La diferencia es que Bitcoin no tiene oficinas, ni CEO, ni horarios de bolsa. Es transparente, líquido, programado y finito. Y eso cambia muchas cosas. Pero antes de seguir, es clave entender otro concepto que muchos confunden: la capitalización de mercado. Cuando escucha que el market cap de Bitcoin subió en $1.000.000, la mayoría cree que eso significa que entró un billón nuevo. Pero eso es falso. Solo refleja un ajuste del precio multiplicado por la oferta circulante. Imagine que Bitcoin cotiza $118.000 y hay 19,7 millones de Bitcoin en circulación. Eso es un market cap de 2.3 billones. Ahora suponga que el precio sube a $236.000. El market cap también se duplica a 4.6 billones. Pero no entraron 2.3 billones nuevos. Solo hubo operaciones en el margen a precios más altos. Y ese precio se aplicó a todos los Bitcoin. Ese es el poder del sistema. Pequeñas compras, hechas en el momento correcto, pueden mover el precio de forma monumental. Y si el suministro disponible es limitado, el efecto es aún más violento, porque no todo el Bitcoin está realmente disponible. De hecho, la mayoría está en manos de holders que no piensan vender, o están cold wallets fuera de los exchanges. Esto significa que la presión de compra recae sobre una fracción muy pequeña del suministro total. Y esa es la bomba de tiempo silenciosa, que puede detonar con muy poco dinero nuevo entrando al sistema. Hasta aquí solo hemos hablado del mecanismo básico, pero ahora entra en juego un factor que casi nadie considera, y que amplifica todo: la sincronización entre los exchanges. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el precio de Bitcoin es casi el mismo en Binance, Coinbase o Kraken si son plataformas diferentes? La respuesta es una palabra: arbitraje. Los bots y traders aprovechan cualquier diferencia entre plataformas para comprar barato en una y vender caro en otra, hasta que los precios se alinean. Esa dinámica automática crea una especie de precio global sincronizado, aunque técnicamente se negocia en cientos de lugares distintos. Y eso refuerza todavía más la idea: el precio se mueve por el margen, pero se refleja en todo el ecosistema como si fuera el nuevo estándar. Ahora bien, hay un tipo de compra que muchos desconocen:
las compras institucionales fuera de los exchanges. Y ahí es donde comienza la parte más reveladora de esta historia. No todo el Bitcoin se compra en exchanges públicos. De hecho, las compras realmente grandes, las que mueven el juego, ocurren en silencio. Se llaman operaciones OTC, Over the Counter, y son usadas por instituciones, fondos, corporaciones y sí, también gobiernos. Cuando una empresa como Strategy quiere comprar 5.000 Bitcoin, no lo hacen Binance como usted o yo. Si lo hicieran, el precio se dispararía en segundos y terminarían pagando cada vez más por cada Bitcoin adicional. Para evitar eso, justamente, negocian de forma privada. Consiguen un precio fijo, establecen condiciones y evitan el llamado slippage, que es básicamente la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real al que se ejecuta. Pero aquí está el punto importante. Aunque esas compras no muevan el precio al instante, siguen drenando la misma reserva de liquidez, porque esos Bitcoin salen de algún lado, de los mismos custodios, de las mismas wallets y muchas veces del mismo flujo que alimenta a los exchanges. Así que aunque no se vean, esas compras silenciosas siguen apretando el mercado, reducen el suministro disponible y empujan el sistema hacia una tensión cada vez mayor. Es como si todos estuviéramos respirando el mismo aire, pero cada vez hubiera menos oxígeno, y cuando todos comiencen a inhalar al mismo tiempo, será demasiado tarde para buscar una máscara. La verdadera presión sobre el precio no está en lo que vemos, sino en lo que no se nota, la disminución silenciosa del suministro disponible. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿qué pasaría si una ola de capital institucional entra de verdad a buscar a Bitcoin en un mercado así de apretado? Aquí es donde los números se vuelven impactantes. Un fondo de inversión llamado UTXO Management publicó una proyección muy interesante. Según sus estimaciones, en 2025 entrarían unos 120.000 millones de dólares de capital institucional a Bitcoin, y en 2026 otros 300.000 millones. Hasta ahora, según datos verificados, ya han ingresado más de 60.000 millones este año. ETFs, fondos de pensiones, World Funds soberanos, tesorerías corporativas y gobiernos, todos metiendo dinero poco a poco en una red con suministro finito. A julio de 2025 solo hay unos 2.4 millones de Bitcoin en exchanges, y si entran 360.000 millones de dólares, la presión que eso genera es brutal. Según el modelo, eso llevaría el precio a unos $245.000 por cada Bitcoin. Y eso sin tocar los fundamentos, solo aplicando la presión de capital sobre el suministro actual. Pero si la oferta en exchanges baja apenas un 20% más, como ya ha venido ocurriendo, entonces solo quedarían disponibles unos 1.9 millones de Bitcoin. Y con el mismo capital entrando, el precio se empujaría hasta los $275.000. ¿Se da cuenta? Solo estamos hablando de una fracción del capital global. Y aún así, el impacto es monumental. Ahora piensen esto: la mayoría de esos Bitcoin que salen de exchanges no están siendo vendidos, están siendo retirados a cold wallets, a largo plazo, a manos fuertes, lo que significa que cada día hay menos Bitcoin disponibles para compra inmediata, y el sistema entero se vuelve más frágil, más reactivo. Esto no es teoría, es lo que ya está ocurriendo, y lo que muchos todavía no ven es que el tiempo está jugando contra el que aún no tiene Bitcoin. Cada nuevo comprador, cada nuevo ETF aprobado, cada nuevo fondo que diversifica, le está quitando una silla más al juego. Y cuando se acaben las sillas, usted va a querer ya estar sentado. Pero lo más increíble es que todo lo que hemos dicho hasta ahora ni siquiera roza el verdadero potencial. ¿Quiere saber qué llevaría Bitcoin no a $275.000, sino a más de $1 millón por unidad? Una simple reubicación de capital, un pequeño ajuste en el portafolio global, una migaja dentro de un pastel de 668 billones de dólares, porque eso es lo que valen en conjunto los activos más grandes del mundo: oro, bonos, acciones, bienes raíces. Y si apenas el 0.3% de ese capital global decidiera moverse hacia Bitcoin, estaríamos hablando de unos 2 billones de dólares fluyendo hacia un activo con apenas 21 millones de unidades posibles. Ahora piensa en esto: con solo 2.4 millones de Bitcoin disponibles en exchanges, ese flujo llevaría el precio por encima de $800.000 por cada Bitcoin. Y eso sin tocar el resto del suministro.
Pero si se repite la misma reducción de oferta que hemos visto en los últimos ciclos, que es un 20% menos aproximadamente, el precio sube aún más. Ese mismo capital perseguiría aún menos Bitcoin. Y ahí es donde cruzamos la línea mágica, donde Bitcoin no solo supera los 800.000, sino que rompe el umbral de $1.000.000. Este es el punto donde todo cambia, el momento en el que la narrativa ya no puede ser ignorada, el instante en el que las masas despiertan, pero los asientos ya están ocupados. Y lo curioso es que ni siquiera haría falta un colapso total del sistema fiat. No se requiere hiperinflación, ni guerras, ni crisis terminal ni nada por el estilo. Solo una leve rotación de capital, desde los activos tradicionales hacia un refugio mucho más escaso. Un Bitcoin que ya no está en exchanges. Un Bitcoin que ya no se vende. Y es aquí donde muchos fallan al hacer sus cálculos. Piensan en Bitcoin como si fuera un activo más, una acción que puede ser emitida, un ETF que se rebalancea. Pero Bitcoin no funciona así. Bitcoin es el único activo financiero cuyo suministro es completamente inelástico y cuyo mercado es completamente transparente. No hay recompra de acciones, no hay quantitative easing o flexibilización cuantitativa, no hay rescates, solo una curva ascendente de demanda contra una pared sólida de escasez digital. Así que cuando alguien dice, eso de 1.000.000 suena exagerado, yo pienso, no entendieron el modelo. No es una predicción fantasiosa, es un escenario lógico basado en números simples y leyes básicas de oferta y demanda. Claro está que eso no va a ocurrir en este mismo ciclo, probablemente le tome 5 años o probablemente sean 10. Más allá de eso, ese umbral es perfectamente posible de superar, así que la única pregunta es, ¿cuándo será esto? Y si hasta ahora le parecía poco probable, espero ver el comportamiento de los mercados cuando en este ciclo alcista muy probablemente cruce los 200.000 y aún queden años por delante. De igual forma, aunque no se cruce este umbral de los 200.000 en este mismo ciclo, no importa. En los próximos 5 años, sin duda que la demanda constante hará que cada vez más se agote tanto de exchanges como de las mesas OTC. Y ahí es donde comenzamos a ver el efecto dominó, donde los grandes fondos no quieren quedarse por fuera, donde los gobiernos lo reconsideran, y donde Bitcoin deja de ser una opción rebelde para convertirse en una necesidad institucional. En ese momento, la conversación ya no será Bitcoin o no Bitcoin, sino cuánto puede conseguir antes de que lo saquen del juego por completo. Porque cuando el capital global se mueve, no lo hace con pasos pequeños, no lo hace con prudencia, se mueve como un tsunami, lento al inicio y luego imparable. Y aquí es donde la mayoría se queda afuera, porque siguen esperando confirmación, aprueban el ETF y no compran, rompe el máximo histórico y no compran, llega a 150.000 y aún esperan una mejor entrada. Pero mientras tanto, las instituciones ya están dentro, ya están cerrando las puertas, ya están drenando la liquidez de los exchanges. Y cuando por fin deciden entrar, no lo harán a 20.000, ni a 60.000, ni siquiera a $200.000. Entrarán cuando el mercado esté completamente ilíquido y Bitcoin sea más una reliquia que una inversión. Porque esa es la naturaleza de este juego. No premia la paciencia pasiva, premia la visión anticipada, la acción racional cuando el resto aún duda. Y aquí hay algo también sumamente importante. La mayoría de las ganancias en Bitcoin no vienen por elegir el mejor momento exacto, sino por tener algo cuando llegue ese momento. Así de simple. El riesgo mayor no es comprar caro, es no tener exposición. Y aún más importante, no es solo un tema de precio, es un tema de poder, de independencia, de soberanía digital. Porque cuando Bitcoin valga 1.000.000, ya no será una puerta abierta, será una muralla con código de acceso. Solo entrarán los que se anticiparon, solo los que ya estaban adentro. Y cuando eso ocurra, la narrativa cambiará. Los medios no lo llamarán más riesgoso, sino que lo llamarán estratégico. Los gobiernos no lo verán como amenaza, sino como pieza clave de reserva. Y usted recordará este momento, este video, este cálculo, esta lógica sencilla, y tal vez se pregunte, ¿por qué no hice algo cuando todo tenía sentido y aún era posible hacerlo? Porque no se trata solo del precio, se trata del acceso. Se trata de tener algo cuando todos lo quieren, pero casi nadie puede conseguirlo. Esa es la esencia de la escasez. No se siente en el presente,
Se siente cuando ya es demasiado tarde, porque los mercados no se mueven por lógica matemática, se mueven por urgencia, por percepción y por escasez. Y hoy, la percepción institucional sobre Bitcoin está girando más rápido de lo que nadie anticipó. Fidelity, BlackRock, JP Morgan, las mismas instituciones que ignoraron o incluso se llegaron a burlar de Bitcoin, ahora lo están integrando en sus carteras modelo. No porque crean en la revolución, sino porque entienden la matemática de la escasez. Entienden que no pueden permitirse quedar por fuera si la narrativa institucional se activa de verdad. ¿Y sabe qué es lo más fascinante de todo? Que incluso si todo ese capital llega, usted solo necesita una fracción de un Bitcoin para estar del otro lado. Hoy tener 0.1 Bitcoin todavía es posible. Incluso un Bitcoin completo para algunos, pero no será así por mucho tiempo. Imagine que el precio llega a 1.000.000. ¿Quién podrá comprar un Bitcoin completo? Tal vez gobiernos, tal vez fondos soberanos, pero ya no usted, ni yo tampoco. Por eso esta etapa es tan crítica, porque estamos en la última curva donde los satoshis todavía están al alcance de la clase media. ¿Qué pasará cuando tener 0.01 Bitcoin sea visto como un lujo? Cuando la gente empieza a pensar en satoshis como hoy piensa en gramos de oro. Cuando la conversación ya no sea cuántos Bitcoin tiene usted, sino cuántos satoshis logró acumular antes del salto final. Y ese salto puede no ser suave, puede ser repentino, violento, irracional, porque así es como opera el efecto red, no poco a poco, sino de golpe, cuando es demasiado tarde para entrar barato. Bitcoin no solo tiene una oferta limitada, tiene una oferta que cada vez es más atrapada. Casi el 70% de los Bitcoin no se han movido en más de un año. Muchos están en manos de holders de largo plazo, en cold storage, inaccesibles para el mercado activo. Y eso no es todo. Cientos de miles de Bitcoins están perdidos para siempre. Entonces, aunque el suministro total sea de 21 millones, el suministro realmente líquido es mucho menor. Y si el capital global empieza a buscar refugio en Bitcoin, ¿qué pasará cuando descubran que no hay suficiente para todos? No hay suficiente para que cada millonario tenga uno, ni siquiera para que cada empresa del S&P 500 tenga una reserva estratégica. Eso es lo que hace que Bitcoin no solo sea valioso, sino explosivo, porque no se reparte por méritos, se reparte por anticipación. No hace falta entender cada modelo, no hace falta proyectar con exactitud, solo hace falta reconocer que esta clase de activos no aparece 2 veces en una generación. Y Bitcoin ya no es un experimento, es una red que resiste gobiernos, guerras, narrativas y ciclos. Cada vez que el mundo intenta matarla, sale más fuerte. Y eso es lo que atrae al capital más serio, porque entienden una cosa: en un mundo saturado de deuda, de inflación disfrazada y de rendimientos artificiales, lo que escasea es la certeza. Y Bitcoin ofrece certeza en lo único que puede ofrecerla: su política monetaria. Nadie sabe cuándo Bitcoin llegará al 1.000.000, puede ser en 2 años o en 12, pero lo que sí sabemos es cómo se comportan los mercados cuando hay escasez real y demanda creciente. Lo vimos con la vivienda, con el oro, con acciones tecnológicas, y lo veremos con Bitcoin, en una escala que muy pocos están preparados para imaginar, porque Bitcoin no solo es un activo financiero, es un nuevo lenguaje monetario, y los que lo entiendan primero tendrán una ventaja imposible de replicar después. Un Bitcoin a $1.000.000 parecía ridículo hace unos años. Hoy parece inevitable, no porque cambió Bitcoin, sino porque está cambiando el mundo. Y cuando el mundo cambia, los pocos que anticipan son los que sobreviven. La oportunidad no está en acertar el número exacto, está en tener piel en el juego antes de que el juego cambie para siempre. Y si entendió lo que acaba de escuchar, no lo deje pasar como si fuera otro video más. Revíselo, piénselo, contrástelo y decida, porque tal vez esta sea su última ventana para acumular antes de que Bitcoin pase de ser una oportunidad a ser un lujo reservado para los pocos.